Y es que se calcula que cerca de 8,000 familias perdieron su hogar durante la tragedia del pasado septiembre. Veamos. Pérdidas de alrededor de 50,000 millones de pesos registró el sector inmobiliario en la Ciudad de México luego de los sismos del pasado mes de septiembre. Estamos hablando en la Ciudad de México de alrededor de 7 a 8,000 familias que perdieron de manera definitiva sus inmuebles en la ciudad. A pesar de que no son tantas familias comparándolas con la media nacional, con el escenario nacional en cuanto a la pérdida de inmuebles, el impacto económico fue mucho mayor. De acuerdo al presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Alejandro Curi, los sismos provocaron un fenómeno de inquietud entre quienes tenían pensado comprar un inmueble en la capital del país. El fenómeno ocasionó que por lo menos 3 semanas consecutivas el mercado inmobiliario estuviera detenido por completo, y esto trajo consigo el impacto negativo. A pesar de ello, el empresario estimó que el sector se verá restablecido de manera gradual a principios de 2018. Informó que por fortuna, el parque habitacional de la Ciudad de México registró un porcentaje de daño muy bajo, es decir, de apenas el 1%. Esta resiliencia de la población de la Ciudad de México les permitió procesar rápidamente eso y seguir adelante en su vida económica, en su vida familiar, en su vida social. Con imágenes de Javier Martínez, Eric Pinto, 21 Noticias.